En este vídeo os voy a presentar lo que vamos a ver en la asignatura de ecuaciones diferenciales. En primer lugar, quiero que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Básicamente lo que queremos son plantear y resolver problemas matemáticos que aparecen en la ingeniería, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar una herramienta matemática que son las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Es un concepto matemático, ¿de acuerdo? Y las ecuaciones en derivadas parciales. Bien, yo os voy a contar que la asignatura se divide en 4 temas. Esto ahora no es lo importante. Tenemos 4 temas y son los que vamos a tratar a lo largo del tema, a lo largo del curso. Bien, yo aquí quiero introduciros un poco en las ecuaciones de primer orden, ¿vale? Las ecuaciones de primer orden hay de muchos tipos. La literatura es amplia, hay muchos tipos, hay muchas maneras de resolverlas, ¿vale? Pero en clase solamente veremos unas pocas. Y entonces aquí os contaré un poco las principales. Bien, en primer lugar hay que saber que una ecuación de primer orden explícita tiene esta forma de aquí, ¿vale? Para reconocerla, es decir, si tú vas por la calle y te encuentras una ecuación de primer orden y ves que es así y prima igual a una función que depende de x y de y, pues dices, anda, mira, pues aquí tengo una ecuación explícita de primer orden. Bien, pues vamos a resolverla. Pero claro, para resolverla tengo que ver de qué subtipo es decir, en primer lugar tenemos las variables separadas, ¿vale? Una ecuación en variables separadas es por lo mejor que te puedes encontrar, porque esta ecuación de aquí simplemente veremos que el método de resolución es inmediato, no hay nada que pensar. Otra que es también muy famosa son las homogéneas, ¿vale? Y luego tenemos aquí casos, ¿vale? Que no vamos a entrar, pero que sepáis que veremos las separadas, veremos las homogéneas, probablemente veremos también las exactas, ¿de acuerdo? Hay un subcaso de las ecuaciones exactas, que es cuando no lo son, ¿vale? Veremos en clase las lineales de primer orden. Estas de aquí, digamos que una vez que sepamos resolver esto es porque controlamos la anterior, ¿vale? No, digamos que salen gratis. La solución de las ecuaciones lineales de primer orden salen gratis si sabemos los métodos anteriores. Y por último veremos una con nombre propio, ¿vale? Que es la ecuación de Bernoulli, que tiene, bueno, pues esta forma tan atractiva de aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo resuelvo yo cada una de las ecuaciones diferenciales que he ido diciendo? Bien, pues esto lo practicaremos en clase y se explicará evidentemente, pero yo os dejo aquí ahora unos recetarios, ¿vale? Unos esquemitas para saber qué hay que hacer en cada caso. Evidentemente, para saber qué hay que hacer en cada caso, previamente hay que identificar en qué caso estoy. Entonces, ¿cómo identifico yo una ecuación? Bueno, pues si tiene esta forma de aquí, es decir, yo puedo separar todo lo que tiene x y todo lo que tiene y, pues tendré una ecuación en variables separadas. Es decir, que nadie se lance a la piscina de resolver una ecuación sin saber qué tipo es, porque entonces corre un grave problema, ¿vale? En el caso de tener una ecuación en variables separadas, lo único que tengo que hacer es separar e integrar en ambos lados y se acabó. Bien, en el caso de las homogéneas, tengo que tener y' igual a una función que depende de y partido por x, ¿vale? Esto nos costará un poquito al principio, pero bueno, se superará, este trauma se superará. Para resolver esta ecuación, bueno, lo único que hay que hacer es plantear un cambio de variable muy sencillito, y igual a u de x, u de x por u, o sea, la u aquí hace el papel de variable dependiente, ¿de acuerdo? Ya veremos qué significa esto, pero aquí tenemos qué forma tiene una homogénea y cómo se resuelve, ¿vale? La de Bernoulli, bueno, pues no es que sea más difícil, simplemente que hay que hacer alguna consideración en medio, pero bueno, ya veremos que no tiene dificultad ninguna. Y en el caso de las ecuaciones lineales de primer orden, tienen esta forma, ¿vale? Básicamente hay 3 métodos de resolverlas. En primer lugar será encontrando un factor integrante. Y el segundo, que es el que quizás más me interese, en primer lugar hay que resolver la ecuación lineal homogénea, es decir, esta de aquí. Homogénea significa que cojo, me olvido de b y en vez de poner un b pongo un 0 y me quedo tan ancho, ¿vale? Que no hay nada que hacer. Ahora, la historia está en cómo resolver esta ecuación. Pero esta ecuación de aquí es una ecuación que todo el mundo debe de saber hacer en este punto, porque ya hemos pasado la ecuación diferencial en variables separadas, ¿vale? Y una vez que tengo resuelta esta de aquí, pues aplicando un método que veremos en clase, que es el método de variación de las constantes, pues yo ya tendré resuelta mi ecuación lineal de primer orden, ¿vale? Como es tan buena la ecuación lineal de primer orden, pues resulta que la ventaja que tiene esta ecuación es que tengo una fórmula
que dado A y dado B, si yo sustituyo aquí cada cosa y hago las integrales y demás, bueno, pues ya automáticamente tengo resuelta la ecuación. Es decir, que tengo un método cerrado para automáticamente obtener las soluciones de cualquier ecuación lineal de primer orden. ¿Vale? Bien, un par de ejemplos. Esta es una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Y es una ecuación diferencial en variables separadas. ¿Vale? Esto lo dejo como ejercicio y la resolución, bueno, pues ya la veremos en clase. La solución es esto, ¿de acuerdo? En este ejemplo 2, pues bueno, vuelvo a tener otra ecuación diferencial y su solución. Ya veremos cómo resolvemos esto, pero vamos, ya digo que no tiene dificultad ninguna. Bien, además de identificar una ecuación diferencial y resolverla por el método correspondiente, también perseguimos otro objetivo, que es el estudio cualitativo. Y bueno, ¿y qué es esto del estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales? Pues no es ni más ni menos que estudiar el comportamiento de las soluciones en función de la condición inicial. Es decir, resulta que ahora no solamente vamos a tener la ecuación diferencial en sí, sino que nuestra variable independiente básicamente será el tiempo, y el tiempo empieza en algún momento, ¿no? O sea, esto parece algo intuitivo. Bueno, pues a esto será lo que le llamaremos como condición inicial, es decir, empezar en un momento y a partir de ahí ver qué pasa. Bueno, para hacer el estudio cualitativo, yo os traigo aquí un ejemplo, ¿vale? Y veréis que esto no tiene dificultad ninguna. Bien, tenemos aquí una ecuación diferencial. Estupendo. Y me dicen que I en el momento inicial, ¿vale? Pues esta cantidad de aquí. Perfecto. No hay problema. Entonces empezamos. Lo primero que hay que hacer es obtener los puntos fijos. Bueno, pues esto de los puntos fijos no tiene misterio ninguno. Simplemente cogemos aquí, igualamos a 0 y resolvemos I menos I al cuadrado igual a 0. Es decir, resolvemos una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Entonces decimos que I igual a 0 e I igual a 1 son los puntos fijos de mi ecuación diferencial. Estupendo. Ahora, ¿qué quiere decir el punto 2, 3 y 4? Bueno, pues el punto 2, 3 y 4 pues es, digamos, el resumen de lo que vamos a ver a continuación en las gráficas y es ver qué le pasa a la solución en función de qué condición inicial tome yo. ¿De acuerdo? Bien, esto vamos a pasar a verlo en la gráfica. Os he dicho que en el 0 tengo mi punto fijo, es decir, I igual a 0, pues es mi punto fijo. Y por otra parte tengo I igual a 1, pues es otro punto fijo. ¿Vale? Bien, ahora, ¿y qué pasa si tomo una condición inicial por aquí? Pues si tomo una condición inicial en 0, la solución es esta. Y si tomo una condición inicial en 1, pues la solución es esta. Todo lineal. ¿Vale? No tiene misterio. Bien, ¿y qué pasaría si en vez de coger el 0 cojo un numerito que está por aquí? Por ejemplo, menos 0,5. Bueno, pues el estudio cualitativo reside básicamente en estudiar el signo de I'. Entonces, si yo coloco aquí un numerito, por ejemplo, menos 0,5, y lo sustituyo, pues lo único que tengo que hacer es sustituir el 0,5, el menos 0,5 en la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, resulta que al sustituir esto de aquí me da un número negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues como I' indica cómo varía I respecto al tiempo, es decir, que conforme vaya pasando el tiempo, I tiene que ir cayendo, porque su derivada es negativa. Con lo cual, si tomo la condición inicial menos 0,5, esto va a ir hacia abajo. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa si tomo yo cualquier condición por aquí, entre 0 y 1? Pues hago la misma operación, sustituyo aquí el 0 con 1, por ejemplo, y veo que esto me da positivo. Entonces, si me da positivo, la solución tiene que irse para arriba, ir al infinito, ¿vale? Pero resulta que como igual a 1 es un punto fijo, pues la solución va a empezar en 0 con 1 y conforme vaya pasando el tiempo va a ir creciendo, pero se topa con el punto fijo, ¿de acuerdo? Ya veremos en clase, bueno, pues un poquito esto más en profundidad, pero sabed que cuando tenéis un punto fijo y la solución tiene que ir creciendo, pues se tiene que pegar, ¿vale? Por otra parte, si cogemos, por ejemplo, una condición por aquí arriba, entre 1 y infinito, por ejemplo, el 1,5, y la sustituimos aquí, pues veremos que el resultado, es decir, 1,5 menos 1,5 al cuadrado es negativo. Con lo cual, si empezamos aquí, conforme vaya pasando el tiempo, la solución debe de ir cayendo, pero no cayendo indefinidamente porque tengo en el 1 un punto fijo. ¿De acuerdo?
Bueno, pues esto tan colorido de aquí, pues sería el estudio analítico, cualitativo, perdón, de una ecuación diferencial, ¿vale? Que eso no va a tener misterio, ya veis que es algo bastante sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto será a grandes rasgos lo que vamos a ver en clase en la asignatura de ecuaciones diferenciales.